Vamos hoy a desarrollar un concepto que es muy bueno que empiece a tomar forma, por lo menos una forma de concepto, una forma mental respecto de la mente. Vamos a desarrollar el concepto de la mente impecable. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en la mente pecadora. Es una mente que realmente se siente culpable en general por casi todo, debido a esta, vamos a decir, epidemia de falta de autoestima generalizada y que es muy conveniente para el sistema, porque este estado de la mente y de las emociones, porque mente y emoción están íntimamente ligadas y muy vinculadas, y hemos hablado muchas veces, ¿no?, de cómo un pensamiento genera una emoción y esa emoción estimula un pensamiento, entonces es algo que se retroalimenta mutuamente. Estamos en el mes 2. Como venimos hablando en este canal, usando los números del calendario, el segundo mes del año es un mes que se vincula con ese aspecto del 2, del plano 2, del plano emocional, que llamamos aquí ese plano de las emociones. Y casualmente este mes de febrero es un mes que, por lo menos por aquí, por estos lares del sur de España o en España, se llama Febrerillo el Loco. Se le llama loco a este mes porque climatológicamente hablando suele ser un mes muy movido, con viento, con lluvias, también con sol, hay un poco de todo, ¿no? Es un mes en el que la climatología es muy variable. Y fijaros que justamente es el mes en el que si climáticamente ya está muy movido, quiere decir que en un aspecto más abstracto en el campo hay algo que se está moviendo a gran velocidad. También es un mes que, por ejemplo, ¿qué nos suele ocurrir a las personas en este mes de febrero? Pues también es el mes de los catarros, los resfriados, los enfriamientos. Y ya sabemos que cuando en el aspecto más abstracto se mueve todo muy deprisa, el cuerpo es el último en recibir esa información. Como no está la mente preparada para gestionar con conciencia toda esa velocidad, simplemente porque ni siquiera es capaz de captarla, pues el proceso es un proceso que opera dentro de los patrones de las leyes de Hammer, que muchos de los que seguís este canal ya conocéis, ¿no? Entonces vamos a decir que el proceso empieza de una forma dentro de estas leyes naturales y transitamos la enfermedad. Entonces este es un mes interesante para poner a prueba justamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y nombraba lo de la mente impecable justamente porque necesitamos empezar a bajar este concepto para de alguna manera empezar a cambiar el funcionamiento y la funcionalidad de la mente tal y como hasta ahora viene funcionando, que es una mente que es de todo menos impecable. ¿Por qué? Porque es una mente que se siente pecadora cuando comete un error. Y la mente comete errores, no es un error que la mente cometa errores, porque en la mente de la realidad, lo que todo este conjunto de conciencias que finalmente hacen que la realidad exista tal y como es finalmente una compleja interacción de conciencias de todo tipo. Ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no?, desde la mineral hasta la vegetal, animal, humana, la conciencia tierra en su conjunto y la conciencia solar, ¿no? Son muchas gamas y muchas escalas de conciencia las que operan e interactúan para generar la realidad que finalmente en modo particular
vivimos, percibimos e interpretamos. Es esta mente estimulada por la emoción, porque emoción es una suerte de conciencia del cuerpo que genera un gran potencial, una explosión de energía en el cuerpo, y eso estimula a la mente y la lleva a interpretar y a sentir de una determinada manera y viceversa. Entonces, en esta interacción de mente-emoción, emoción-mente, es que si esa conciencia queda, vamos a decir, atrapada en un circuito y no es capaz de transformar esa explosión de energía en más conciencia, en conciencia nueva, es decir, no es capaz de que la mente capte más de lo que viene captando. ¿Y qué pasa cuando yo soy capaz de captar más información? Tengo más conocimiento y tengo más circuito para procesar esa mayor cantidad de información e incluso más veloz, ¿no? Y yo también adquiero más velocidad a la hora de captar y procesar la información. Esto debería ser el modus operandi de nuestra mente si queremos, vamos a decir, salir de estos bucles y romper estos patrones que quizá se nos vienen repitiendo a más de uno en nuestra vida. Si estamos repitiendo patrón es porque hay algo que no vemos, entonces necesitamos volver a transitar por el mismo sitio para ver eso que en mi mente dentro del bucle no es capaz de captar, y porque es algo que está fuera de mi propia mente, está en una mente mucho más amplia, mucho más que maneja parámetros mucho más complejos y amplios. Este es el desafío. Os recordamos que estamos en un mes de desafío y es un desafío para la mente muy importante que nos paremos durante este año y en el aspecto de la mente respecto de la conciencia, cómo es esta dinámica y cómo se viene estructurando. Bien, pues el otro día cuando mantenía mi mente en silencio es cuando se abre como una especie de membrana o permea esa membrana, dentro del eje, dentro de mi eje, en un punto neutro, cuando por fin hacemos que la mente se quede realmente neutra y simplemente la autoobservación en silencio, es ahí donde tenemos más posibilidad, más oportunidad o más chance de que filtre nueva información. Porque es en ese silencio que es un vacío, que finalmente el vacío ocurre esta paradoja de que justamente del vacío es de donde emerge, existe la posibilidad de que emerja algo nuevo, algo novedoso, y lo que ahora mismo se precisa es la novedad, salir de los patrones, salir de los ciclos repetitivos, si queremos que en nuestro universo particular y el universo a nivel sistema solar y a nivel galaxia, si queremos contribuir, si queremos aportar nuestro pequeño grano de arena a ese universo para que siga expandiéndose, pues precisamos de una mente impecable. Estamos en un proceso y vamos a seguir siempre existiendo en estos universos tangibles a través de procesos, pero lo que la mente normalmente, que no está conectada con la conciencia, quiere y desea, no son procesos, sino son resultados. Generalmente la gente lo que quiere es conseguir las cosas ya, de manera automática.
sin darse cuenta de que para obtener algo, para tener un resultado, necesito transitar un camino. Para llegar a una meta, necesito transitar un camino. Y lo que finalmente hace que esa meta, que ese resultado tenga un valor, es justamente el tránsito, el cómo yo he hecho mi tránsito y desde dónde lo he hecho. Es el verdadero, lo que va a aportar verdadero valor al resultado de cualquier cosa que yo emprenda, es el cómo llego hasta ello. Qué información, qué conocimiento, qué sabiduría he ido adquiriendo en ese proceso hasta llegar ahí. Por eso es que una vez que consigo lo que sea que deseo conseguir, lo disfruto durante más o menos tiempo, pero poco después vuelvo a necesitar algo. Eso es lo que vuelvo a desear algo. Eso creo que es algo que hemos experimentado todos, ¿no? Y es como en el fondo un poco frustrante porque es como que nunca tenemos suficiente. Pero es porque vivimos los procesos de puntillas y ponemos el foco únicamente en el resultado. Entonces es como que falta algo. Claro, el proceso lo viví desde un modo inconsciente, por lo tanto no pudo ser aprovechado como la conciencia, como mi mente impecable necesita. Y vamos a explicar esto de la mente impecable. Cuando le buscaba los números, y en esto voy a ser muy rápida para no pararme mucho en lo de los números, pero es una cosa muy curiosa porque cuando le buscaba los números a la palabra emoción, me salía el número 76. Es decir, que la emoción me la genera un estado de conciencia gravitatoria, es decir, la conciencia que yo tengo ahora, de la que soy consciente, ¿no? Y ese estado de conciencia, cuando se activa la emoción, da lugar a una potencia, a un potencial, a una explosión, a una química dentro de mí, ¿no? Es emoción. Y luego, cuando buscaba los números a la palabra impecable, que es lo que finalmente quería desarrollar en este vídeo, la palabra impecable me ha sorprendido mucho porque justamente es el mismo número pero al revés. Son los mismos números pero en posición contraria. Impecable suma 67. Entonces ahí vemos que una mente impecable o la palabra impecable de lo que nos está hablando es de un potencial que viene de una conciencia del futuro, puesto que el 7 está a la derecha. Entonces me parecía súper interesante ver cómo la emoción es primero la conciencia que ya existe, que es tomada por una potencia, por ese 6. Sin embargo, impecable, lo que va a volver a la emoción y a la mente impecable es ese potencial tomado por una conciencia, por ese 7, es ese 6 que sería el potencial, tomado por una conciencia que es ese 7, pero que viene del futuro, es decir, que ya viene con una información de un mayor rango a la que yo tengo en este momento. Es por eso que una mente impecable y una emoción impecable, porque la emoción puede ser impecable si lo que hacemos es desde ese eje de conciencia y de observación neutra nos permitimos el tránsito permitiendo que ese potencial, esa información, lo que sea que tenga que bajar para actualizar mi conciencia y mi mente, la que yo tengo ahora, ¿no? Que llamamos gravitatoria, la que existe aquí y ahora, para que pueda ser actualizada, para que pueda salir del bucle de las repeticiones, del mismo error cada vez. Cuando repetimos errores es porque no estamos siendo capaces de aprovechar eso que tiene
esa enseñanza o eso que viene a mostrarnos que necesitamos ver y comprender el error, pues eso, la mente impecable y la emoción impecable, lo que van a permitir, o sea, la actitud sería, o el estado de la mente sería el mantenerte en ese eje de observación neutra. ¿Para qué? Para activar esa membrana a través de la cual va a filtrar esa potencia, no ese 6, para traer conciencia nueva, impecable. Entonces ahí puedo transitar la emoción de una manera genuina, de una manera coherente, porque puedo permitirme ser sensible, captar, percibir, sentir, sin ser sensiblero. No es lo mismo la sensibilidad que la sensiblería. Hay una diferencia importante que creo que es importante que empecemos a distinguir, porque el permanecer en este eje neutro, en este observador neutro, no es frialdad. Mucho cuidado, que nadie se confunda, es todo lo contrario, es conseguir tener un sistema de circuitos que genere un espacio interno que me va a permitir captar, percibir, sentir desde un lugar con mucho espacio, de manera que voy a tener una conciencia mucho más grande y mucho más profunda de todo y de todos los que me rodean. Y lo voy a poder hacer sin juzgar, porque estamos en esa neutralidad, comprendiendo, viendo lo que mueve, por ejemplo, a la persona que tengo enfrente. Y como estoy viendo cómo funciona su psique y su inconsciente, no puedo juzgarlo, porque comprendo el por qué esta persona, que por ejemplo tiene en un momento dado una reacción, una emoción, que a lo mejor pues ser agresiva o violenta, comprendo al instante el por qué esta persona está reaccionando de esta manera. Naturalmente, en estas situaciones, esto que estoy diciendo no quiere decir que si estoy en una situación en la que alguien me agrede, no quiere decir que no pueda defenderme. Obviamente que me voy a defender si percibo que mi integridad está en peligro. Tengo todo el derecho a defenderme, pero incluso en ese caso, en el caso en el que necesito defenderme, lo voy a hacer desde un lugar neutro, pero muy contundente y muy firme. Es decir, que no va a haber carga, pero sí va a haber contundencia, porque es una respuesta, va a ser una respuesta simplemente natural y coherente respecto de la situación. Es simplemente dar la respuesta necesaria en el momento preciso, nada más, simplemente. Esto es lo que significaría empezar a transitar este concepto de la mente impecable. Es esta mente que siempre ha estado ahí, porque es un tipo de mente que siempre ha existido. Tiene que ver con el origen de toda conciencia. Es una mente que no comete errores porque no existe dentro del tiempo, en cronos, sino que está en un no tiempo. Entonces es eterna, es indestructible, es perfecta porque está conectada absolutamente a todo. Entonces es como una especie de banco de datos infinito y que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces aprender a vincular nuestra mente particular, es esa mente que funciona, paradójicamente funciona a través del error. Empezar a vincular esta mente limitada con esta mente impecable es lo que va a hacer que empiece a generarse un nuevo prototipo de humano, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, por cierto, en el próximo directo que tendrá lugar el día 7 de febrero a las 8 de la tarde, hora de España. Y desde ahora ya te invito para que nos acompañes en Perlas del Vacío. Empezar a desarrollar esta mente impecable, o a empezar a vincularnos
con esta mente impecable, es el principio del nuevo prototipo de humano que estamos empezando a vislumbrar, ¿no? Es algo que primero lo vamos a ir desarrollando a nivel concepto, pero que es justamente en el momento en que ya somos capaces de hablar sobre este tema, de bajar esta idea, este concepto en palabras, y en el momento en que personas como tú, que ahora mismo estás viendo este vídeo, está empezando a captar estos conceptos, ya empieza a ser una realidad en el campo. Al principio de manera precaria, de manera virtual, de manera mental, pero poco a poco vamos a ir siendo capaces de incorporarlo cada vez de manera más tangible, de manera más material, hasta que finalmente todo esto va a significar un proceso, obviamente, pero finalmente esta mente impecable va a ser la que nos va a ayudar a modificar esa emoción sensiblera que constantemente nos mueve del eje y nos polariza, y nos va a ayudar a utilizar todo eso que nos mueve, todo eso que nos polariza, de una manera nos va a ayudar a usar todo eso de una manera que suponga un proceso de transformación y de salida del patrón, de los patrones repetitivos, de los bucles. Es así como vamos a entrar en procesos en los que nos vamos a sentir sostenidos por algo que fluye con nosotros pero que no se destruye porque viene de un lugar impecable, y nos vamos a sentir, como digo, sostenidos, pero también más estables dentro de este movimiento. En este mes de febrero, por ejemplo, no importa si este vídeo lo ves en cualquier otro mes, porque siempre va a haber movimiento, pero en este febrerillo loco en el que tanto se mueve, climatológicamente hablando, es porque es un momento de proceso de mucho movimiento, ¿no? A nivel de emoción. Cuanto más estabilidad y más dominio de la emoción consigamos tener, también nuestra realidad fuera de nosotros se va a estabilizar en todos los aspectos, en el climático, pero absolutamente en todos los aspectos, si ya hablamos en términos de sociales, de política, de economía, etcétera, etcétera. Porque ya empezamos a comprender que en esta realidad que es cuántica, el movimiento primero, el movimiento principal, el movimiento primordial, ocurre en un espacio que es subatómico, que está fuera de los universos materiales, está en otro rango de existencia y de frecuencia. Entonces vemos que antes de que algo sea realidad, algo tangible en estos universos, antes ha tenido un proceso desde los universos más abstractos, desde lugares que para nosotros no existen, ha tenido lugar, vamos a decir, esa chispa, ese impulso. En estos lugares para nosotros todavía imperceptibles, pero cuando empezamos a captar estas nuevas informaciones, quiere decir que algo nuevo se está filtrando desde los universos imperceptibles, desde los universos fuera del tiempo y del espacio. Entonces, mi propuesta es que permitamos a esta mente material relajarse un poco, trabajar la confianza en el proceso que está comandado por una conciencia que nadie, absolutamente nadie, dentro de los universos tangibles puede controlar, y por eso podemos confiar, porque es una conciencia que viene de un universo que es impecable,
confiemos pues en estos procesos que vienen desde este lugar. Es así que nuestra mente va a poder relajarse un poco más y quedar un poco más en silencio. Las emociones se van a ir aquietando y es ahí donde esa membrana va a empezar a filtrar nueva información, que es conocimiento, que finalmente es sabiduría y finalmente hace que nuestra mente empiece a expandirse, a tener cada vez más y más conciencia. Y en este movimiento vamos a ir subiendo de nivel o subiendo de octavas y vamos a ir y en esas nuevas octavas vamos a poder resonar nuestra octava particular, nuestra conciencia particular, nuestro diseño particular de humano va a empezar a funcionar desde, ya no desde una mente rebaño, que es a donde se nos pretende llevar, ¿no? Con esta saturación de información contradictoria. Al final lo que busca es la confusión y decir, bueno, yo no me complico y voy a hacer caso de lo que dice la tele, ¿no? Que es lo que se supone que es lo que se supone que es verdad, ¿no? Que está, que es lo que está oficialmente aceptado. Es muy importante darse cuenta de que justamente es esta la intención, ¿no? la de generar confusión en tu mente. Si generan confusión en tu mente a través de generar miedo desde muchos lugares de los que ahora no vamos a hablar porque creo que no hace falta, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es siempre generar incertidumbre, miedo, confusión para que finalmente renuncies a tu derecho a tener una mente propia, a tener tus propios criterios, a opinar libremente, porque esto es algo que se está intentando también manipular, el que la gente opine sobre cualquier tema. Parece ser que ahora se considera falsa información, fake news que le llaman, a lo que antes era simplemente un derecho de la libertad de expresión. Es otra manipulación más, otra forma más de coacción de las personas y de castración mental. Es como que se intenta que las personas no piensen. En este año el desafío más importante es darnos cuenta de esta manipulación y porque la dirección, si queremos tener un futuro, esta humanidad, si quiere tener realmente un futuro hacia una mejor versión de humanidad y de sociedad y de planeta, justamente el camino es el contrario, no es el de ir hacia un modelo de mente colmena o de mente de rebaño, donde las personas no se atreven a disentir, no se atreven a opinar por miedo a la crítica. No hay un discurso inteligente capaz de rebatir esas ideas. Lo único que hay es una crítica gratuita, probablemente porque mi discurso rompe la mente Matrix, ¿no? Que su principal interés es evitar que pienses por ti mismo. A la mente Matrix hay ciertos discursos que los percibe como peligrosos para su propia matriz, para su estructura de mente rebaño, que es como más fácil se gobierna cualquier cosa, ¿no? Cuando consigues que todos obedezcan a un único pensamiento único, un solo orden, todo eso son formas disimuladas de llamar pues a lo que ya todos conocemos como dictadura, ¿no? Así que bueno, emoción sí, porque es la que alienta y da vida a la mente y mente también, pero que sea
usada de una manera inteligente y permitir así que esa mente impecable empiece a filtrar a nuestra mente pecadora. Pero no me malinterpretéis, porque el pecado es un diseño que fue concebido para adquirir un potencial. El caso es que si vivimos este pecado desde la culpa, la realidad que vamos a generar no es la misma que si vivimos el pecado desde una percepción de que simplemente es un diseño para llevarme a la impecabilidad. Para terminar, simplemente te digo, como siempre, que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Cada vez somos más y en este grupo vamos a estar vinculados de una manera más cercana, más íntima, así que te invito a participar de este grupo, en el que cada vez vamos siendo más. Gracias y si te ha gustado el vídeo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.